Mi nombre es Pablo Grosbis, soy argentino, fotógrafo de profesión. Trabajé mucho en Argentina con el ambiente artístico argentino y tuve la suerte en el año 83, Menudo fue a Argentina y el promotor que lo llevó me contrató para cubrir esa promoción. Luego me fui a trabajar con un ex Menudo, Robbie Rosa, que comenzó una carrera de solista en Brasil y fui con él a Brasil, donde estuvimos casi 2 años. Y hasta que a Robbie, que tenía muy buena carrera en Brasil, le ofrecieron hacer una película en Hollywood, en Los Ángeles, una película que se llamó Salsa. Y yo me fui con Robbie, teníamos buena relación y volví a Argentina, me deshice de mi estudio fotográfico, vendí todo y me fui a Los Ángeles en busca de otros horizontes. En el año 97 empecé no solo a hacer mis trabajos, sino a representar a otros fotógrafos del área para los medios latinoamericanos que no tenían acceso a conseguir, especialmente del ambiente de entretenimiento, exclusivas. Y así empezó, esos fueron los orígenes de Grosby Group, que empecé en aquellos años representando a 3 fotógrafos y hoy en día representamos más de 40 agencias internacionales de fotos, imágenes, videos, fotos y eso, y le suministramos contenido a más de 250 clientes en México y toda América Latina, como América Hispana, Estados Unidos. Seguí trabajando con Menudo desde el año 83 hasta el 89. Además de Argentina, hice varias giras con ellos. Ellos estaban en esos años tremendamente popular en toda América, especialmente Brasil, incluso Estados Unidos, Colombia, Argentina, en fin, en todos los países. Esa era lo que hoy se conoce como un boy band, y ellos fueron los primeros, por decir así, lo que fueron la inspiración de muchos boy band después, como NSYNC, los Backstreet Boys y todo esto que después le siguieron. El fanatismo por Menudo era tan grande, pero tan grande, que hasta el día de hoy a veces me escriben ex fanáticas, pero que hoy son señoras, ¿no? Con su familia. En aquellos años era impresionante, o sea, en todo eran cientos de niñas fuera de cada hotel en la ciudad que estuviéramos, y no solo a nivel de las niñas, sino sus familias. Las niñas venían con sus hermanas mayores, con sus mamás, ¿no? Y todo el mundo adoraba a Menudo. Cada uno de los muchachos tenía su fanaticada y era ese grupo que seguía a muerte a ese chico, ¿no? Me atrevo a decir que en Brasil, y es irónico porque Menudo era de Puerto Rico, su lengua materna es español, aunque sí grabaron y cantaban algunas canciones en portugués. Uno de los conciertos que hicieron fue en el Estadio Maracaná, con 150.000 personas. Viajando con Menudo, los contrataban en los estados más remotos de Brasil, llegamos a ir, porque la fiebre era tal que los contrataban de todos lados. Y a veces se producían situaciones graciosas. Recuerda que estos son los años 80, ¿verdad? No había internet. Y eran los principios de, por ejemplo, las antenas satelitales. Y nunca me voy a olvidar, en general en los pueblos chicos de los estados, del interior, siempre había alguna familia de muy buenos recursos, millonarios, porque eran, no sé, los dueños de la venta de autos ahí, o de la venta de accesorios para la casa, lo que fuera. Y generalmente tenían una gran casa, una mansión. Y ellos eran los que tenían el dinero para poder contratar a Menudo. Una vez estamos en un estado muy aislado y había una lluvia tremenda. Y tal era la lluvia que no pudieron hacer el concierto. Pero se postergó hasta el otro día. Entonces el promotor, nos invitó a todos a su mansión a quedarnos esa noche. Entonces estamos viendo televisión y él era uno de los pocos que tenía fuera de su casa, tenía una antena de esas redondas, enorme, ¿no? Pero lógico, también no eran automáticas en esa época, había que moverlas manualmente. Y lo gracioso fue que, y en esa época había mucha división entre la gente muy rica y la gente muy pobre.
Entonces la gente muy rica tenía muchos empleados, pobres para cualquier cosa. Entonces estamos viendo televisión en el living de este señor, viendo cosas, y de repente está lloviendo a cántaros afuera. O sea, no sé si aquí dicen a cántaros, pero sí. Tremenda lluvia. Y claro, de repente empieza a haber estática en la pantalla, no se veía claro. Entonces dice, entonces abre la ventana el señor y grita, Joao, vía antena. Y digo, ¿qué? Entonces miramos y hay un empleado con su protección de agua amarilla, parado abajo de la antena, ese era su trabajo, parado abajo de la antena porque tenía que darle vuelta a una palanca, ¿no? Y entonces dice, mira antena, o sea, mueve la antena. Entonces el señor orientó la antena hasta que se veía claro de nuevo. Pero el pobre señor estaba en el medio de este diluvio, parado al lado de la antena. Eso no me lo voy a olvidar nunca, era una imagen realmente rara, ¿no? Bueno, la pasamos dura cuando fue el concierto en el Azteca, por una cuestión de la cantidad de gente. Era el grupo de seguridad que habían contratado, siempre se contrataba un grupo de seguridad profesional, por supuesto, pero a veces estos grupos de seguridad tienen empleados que, y eso pasa, no voy a culpar a los mexicanos, porque pasa en todos los países, que si bien son hombres, ¿sabes?, rudos y todo, pero no saben tratar con niñas jóvenes. Entonces teníamos situaciones donde había que interceder para calmar las cosas, explicarles que no sean a los de seguridad, que no sean sobrecelosos, ¿no? O sea, como decimos, más papistas que el Papa en el cuidado. O sea, tienen una función necesaria, útil, y hay que respetarlo, por supuesto. Pero es muy difícil a una masa de niñas desbordadas por la pasión de controlarlas. Yo creería que sí, porque siempre estaban cerca, lógicamente, de alguien, o sea, de cada país donde íbamos, el presidente o el vice o alguien tenía una hija, eso seguro. Y yo hice, por ejemplo, con los chicos, hicimos un tour hermoso por el canal de Panamá, cuando fuimos a Panamá, en un barco, el barco presidencial, porque era la hija del presidente de Panamá en ese momento. Entonces consiguió esa niña, porque tiene a su padre, consiguió que Menudo fuera a su barco y ella tuviera un encuentro con los chicos de Menudo, así mano a mano, por decir así, que aprovechamos nosotros también, porque quién no quería ver el canal de Panamá, cómo funciona. Es decir, que Menudo influyó en votaciones o en la elección de algún poderío, pero yo creo que sí, en cada país el político en poder de turno, si tenía una hija, una sobrina o algo así, aprovechaba ese poder para influenciar que pudiera tener una reunión con los chicos. En aquellos años era sin lugar a duda Robbie Rosa, que hoy Robbie vive en Puerto Rico, su nombre artístico ahora es Robbie Draco Rosa, pero sigue produciendo y es un gran productor, además de tener sus propios discos y cantar. No llegó nunca a la popularidad de Ricky Martin porque nunca hizo un estilo tan comercial, pero es un gran talento y de hecho colaboró con Ricky Martin en varios discos como productor. Por suerte está en remisión, creo que hoy en día está sano, pero vive en Puerto Rico. Escuché que tiene una plantación de café en Puerto Rico. Para aquellos de hoy en día que no lo saben, Ricky fue un Menudo. Comenzó a los 13 años y en el Radio City Music Hall en Nueva York. Ese fue su primer concierto. Bueno, su primer concierto oficial. Habían hecho una semana antes un concierto en Puerto Rico, un poco para foguearlo un poco, para que se acostumbre a ver las grandes masas de gente que lo seguía. Pero oficialmente la presentación fue la salida de Ricky Meléndez y la entrada de Ricky Martin. Lo volví a ver a Ricky, ahora me estoy acordando, en un Latin Grammy, creo que fue el 2007 o 2008, donde yo estaba con mi equipo, estábamos cubriendo el Latin Grammy, y a Ricky no sé qué premio le dieron, y entonces, tú sabes que después de que le dan un premio a un artista, el artista pasa a una sala de prensa.
donde a él los fotógrafos, la prensa le toman fotos. Y él pasó a esa sala de prensa, había una pequeña tarima. Entonces en un momento me ve y me dice, Pablo, entonces ahí me acerqué, nos abrazamos, ¿cómo estás, amigo? Y eso fue todo. Menudo grabó una novela en Argentina, se llamaba Por Siempre Amigos. Esto fue en el año 86. En esa época, predigital, se grababan las novelas y terminaban con unas tremendas latas grandes de película. Y la edición, Edgardo Díaz, que era el dueño de Menudo, la hacía en Puerto Rico. Entonces él tenía que viajar, tuvo que viajar una vez a Puerto Rico con esas latas para editar, y de Menudo quedamos a cargo un guarura y yo. La función era llevar todos los días a los muchachos al estudio, que era, creo, Canal 13 en aquel entonces, Canal 13, a que graben el día, y luego volver al departamento y llevarlos a cenar o traerle comida, en fin, atenderlos. Y ahí una anécdota que te puedo decir, y la cuento porque Ricky la admitió en una entrevista que dio en Inglaterra. En esa época, otro de los integrantes se llamaba Sergio Massa, y bueno, Ricky era. Siempre a menudo en los lugares había un grupo de fanáticas que tenían, voy a usar esta palabra, la viveza de saber cómo acercarse a ellos, cómo ganarle la confianza, cómo no ser, alocadas y poder considerarse casi amigas, por decir así. Y en Argentina no fue excepción. Y tenían un grupito reducido de 5 o 6 muchachas que ellos las atendían, les hablaban, se acercaban. Entonces, y una de esas muchachas tenía un favorito, como siempre. Y bueno, un día me viene a hablar Sergio, yo tenía un estudio de fotografía en Buenos Aires, y Sergio me viene a hablar que él quería con Ricky y sus 2 favoritas, necesitaban un lugar para estar a solas. Entonces yo le dije, bueno, ok, mira, el único lugar es mi estudio, como es privado. Entonces fuimos con el guarura y yo y ellos 4 al estudio. Mi estudio tenía una antesala y luego adentro tenía sala de maquillaje, estudio, en fin, ¿no? Entonces ellos se fueron adentro y el guarura y yo nos quedamos en la antesala jugando a las cartas. Y ahí estuvieron como hora y media, una cosa así más o menos. Y luego salieron y ahí pasó. Y luego Ricky, en una entrevista que dio en Londres hace muchos años de esto, confesó que su debut sexual había sido con una muchacha en Argentina. Y yo creo que fue esa noche en mi estudio.